Buenas noches, vamos a ver el tema, otro temita de educación para la ciudadanía que vamos a hablar sobre la democracia aquí en Ecuador. Entonces vamos a conocer la evolución histórica, los procesos sociales y las limitaciones políticas que nos han conllevado desde nuestra fundación como república. Entonces, ¿qué es la democracia ecuatoriana? Pues es un sistema basado en participación y representación. Como ayer hablábamos, eh, nosotros somos los que elegimos a nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, desde cosas muy pequeñas como presidente del barrio hasta cosas grandes como el mismo presidente. Entonces siempre va a garantizar los derechos y las libertades porque todos tienen la libertad y el derecho de elegir y ser elegido. Un dato curioso es que aquí en Ecuador ya ha tenido 20 constituciones. Eso solo refleja la inestabilidad que hemos tenido desde el inicio de la república. Y en 1830 hasta 1900, al inicio de la República, era mucha inestabilidad política, había conflictos entre los liberales, los conservadores, los que ahora conocemos como capitalistas, socialistas. Entonces se peleaban, ahí sí se peleaban en serio. Había entonces la participación era muy limitada a solo hombres que sabían leer y escribir y que tenían propiedades. Nadie más podía elegir. Entonces sí era una democracia muy disminuida. Luego tenemos la Revolución Liberal en 1895, que fue liderada por Eloy Alfaro, uno de los presidentes más renombrados. Entonces él impulsó el laicismo y la educación pública. ¿Por qué impulsó esto? Porque recordemos que Gabriel García Moreno, que estaba unos años antes que él declaró al Estado bajo el régimen católico. La Iglesia Católica dominaba todo. Entonces vino Eloy Alfaro y dijo basta, la Iglesia no tiene por qué intervenir y lo separó el Estado de la Iglesia y pasó eso. Entonces hubo un mayor reconocimiento a las libertades. Eloy Alfaro obviamente nunca llegó al poder por elección popular, él llegó dos veces por golpes de Estado y además falleció feamente, lo arrastraron desde la Recoleta hasta la Plaza de San Francisco, la Plaza de Santo Domingo, no recuerdo, pero lo arrastraron feo por las calles. Entonces sí era muy inestable en ese tiempo la política. Luego en el siglo XX, desde 1900 al 2000, la ampliación de derechos, sobre todo en 1929, que es lo que más resalta aquí en Ecuador, fue el voto femenino por Matilde Hidalgo. Fue el primer voto en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, y Ecuador dio el primer paso de decir las mujeres también tienen derechos. Entonces hubo una expansión educativa, ya las mujeres les dejaban estudiar la primaria por lo menos, y los hombres pues ya estudiaban hasta la universidad. Entonces surgieron los primeros organizaciones sociales, sobre todo las estudiantiles que siempre han estado presentes. Y de ahí pasamos por una dictadura militar, por la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, que él interrumpió pues la vida democrática. Él se declaró ahí dictador con su grupo de militares, hubo restricción de libertades, no hubo muchas reformas económicas y sobre todo petroleras, porque recordemos que aquí en Ecuador se descubrió el petróleo en el 68, 69 y 70, fue el boom petrolero, cosa que hubo una corrupción enorme, fue una de las peores corrupciones de la historia de nuestro país. En ese tiempo, como el petróleo valía mucho, pues sí se hicieron sobre todo millonarios los que estaban en el poder, sobre todo los militares. Posteriormente hubo el retorno a la democracia en 1979 con Jaime Roldós Aguilera. Entonces él inició la nueva democracia moderna, por decirlo así, porque ya no hemos vuelto a tener dictaduras. Creó otra constitución, hubo elecciones libres, democráticas, ya pudieron votar todas las personas desde los 18 años en adelante. La democracia desde en los años 90 y 2000 hubo muchas crisis políticas y económicas, recordemos desde Abdalá Bucarán, Febres Cordero, que siempre tenían paros, a
Abdalá Bucaram lo declararon loco y hasta se fue del país. Se puso a cargo la vicepresidenta, la sacaron a los 3 días. Luego entró Fabián Alarcón y así pasó la inestabilidad. Luego llegó Yamil Mawad, eh, hizo la dolarización, se desapareció, hubo otro paro, golpe de estado, lo reemplazó el vicepresidente, luego llegó Lucio Gutiérrez y es donde un poco se estabilizó, pero cayeron muchos presidentes si nos damos cuenta en este periodo, entonces la inestabilidad sigue. Obviamente aquí apareció el grupo indígena, que es el que más se fortaleció hasta el día de hoy, sigue teniendo un poder grande, por decirlo así. Tiene una representación importante en la asamblea, entonces ya están presentes ellos, y ellos fueron los que sacaron a todos los presidentes. De ahí posteriormente, después de Lucio Gutiérrez, pues llegó la constitución del 2008, donde a Ecuador lo declaran un estado plurinacional e intercultural. Y eso es muy bueno porque respeta a todas las etnias y grupos sociales del país, y no necesariamente solo a un grupo, a un cierto grupo. Entonces se ampliaron los derechos, sobre todo el de la naturaleza. Aquí en Ecuador está penado, tal vez hay un incendio y comprueban que es provocado, 5 años de cárcel fácil. Entonces es una de las pocas constituciones del mundo donde se protege a la naturaleza, y eso está muy bien. Existe mayor participación ciudadana, ¿por qué? Pues porque se aprobó hasta la ley de que los jóvenes de 16 años podían ejercer el voto, entonces sí existe una mayor participación ciudadana. Los avances democráticos recientes es que, como se aprobaron nuevas reformas y todo eso, apareció más mecanismos participativos. Entonces hubo inclusión social, hubo un mayor acceso a servicios y educación. Entonces fue en beneficio prácticamente. Obviamente no todo se cumple al 100%, pero es un avance en comparación de las antiguas constituciones. Las limitaciones actuales es que existe mucha polarización, existe mucha corrupción, desconfianza ciudadana, debilidad institucional, y eso nosotros lo vivimos en nuestro día a día. Sobre todo la corrupción y la desconfianza ciudadana, porque usted le pregunta a alguien, ¿está de acuerdo con el gobierno? No, no hace nada. ¿Qué hace la asamblea? Nada, tampoco ellos pasan sentados. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? No sé. ¿Qué hace el CNE? Ya mismo adelantó las elecciones, usted capaz responde. ¿Qué hace el Poder Judicial? Nada, porque los coge a los ladrones y los sueltan a las 2 horas. Entonces existe mucha esa desconfianza ciudadana, no existe ese apoyo institucional suficiente, y la corrupción siempre ha estado marcada en nuestra historia. Somos muy corruptos hasta nosotros mismos. Usted desde su casa mismo, desde chiquito, no sé si se acuerda, por ahí le sobornaban de decir, si tienes tu cama yo te doy un dulce, si haces esto te doy algo a cambio. Entonces desde ahí ya nos entrenaron con corrupción, y eso es algo preocupante, que no cambiamos como sociedad. Igual de adultos luego nos quejamos, no, esos políticos corruptos, y vamos por la calle, vamos en el carrito, vamos en la moto y nos detienen y no teníamos los papeles. Por ahí le suelto $20, ya estamos haciendo corrupción. Y luego nos quejamos, entonces nos falta madurar hasta como sociedad. La desigualdad y la democracia, existen muchas brechas económicas, eso lo vivimos a diario y en toda parte del mundo. Es obligatorio que existan las brechas económicas, aunque suene feo. Existe la falta de representación, porque a veces decimos apoyamos al que salió del pueblo, pero todos los políticos son ricos, todos los políticos ya tienen su vida hecha. A uno que tal vez por ahí del barrio se lanzó para diputado y todo eso, y nadie lo apoyó, y eso que es del mismo barrio. Entonces esa falta de representación por sus coidearios es preocupante. El acceso desigual a oportunidades, obviamente no todos tenemos las mismas oportunidades, unos tuvieron la más fácil, unos tuvieron buenas escuelas, buenas universidades, buenos trabajos, tal vez porque el papá tenía su empresa y ahí lo metió al mismo hijo a trabajar, etcétera, etcétera. A otros les toca luchar desde cero porque los papás nunca han tenido nada, el hijo va a estudiar por sí solo, va a estudiar en la universidad por sí solo, va a conseguir empleo por sí solo, etcétera. Y es algo que pasa en todo el mundo. No todos tenemos
tenemos esa igualdad de oportunidades, pero debemos crearla, ser positivos y sobre todo tratar de lucharla, porque igual tampoco vamos a decir que todos lo logran, no, obviamente no hay un mundo de rosas. Entonces siempre hay que lucharla por esas oportunidades, cuando peor no nacemos con esas oportunidades. La democracia y la seguridad ciudadana. Existe mucha inseguridad que afecta a la participación, muchas crisis sociales, y eso ya lo hemos vivido, sobre todo con los paros, como les mencionaba, desde el 96 hasta acá, hace poco hubo paro. Entonces en Ecuador en promedio cada 2, 3 años existe un paro. Entonces eso es preocupante con la inestabilidad que tenemos. Requiere nuevas políticas integrales que incluyan a todos los ciudadanos, no solo a ciertos grupos de poder. El rol de nosotros como jóvenes, entonces, como sabemos, el voto es desde los 16 años, tenemos esa participación digital, por eso es que los políticos ahora ya casi ni salen a las calles, solo se enfocan en las redes sociales para ganarse el voto joven. Entonces ahí entra la necesidad de ese pensamiento crítico, de ser capaz de leer, de criticar esas propuestas, de sentir algo de lógica, si son coherentes, no son coherentes, si son viables, etcétera. Por eso les ponía el ejemplo de las últimas elecciones, que hubo 2% de nulos. Ese 2% de personas son las únicas que leyeron las propuestas y dijeron ni uno la puede cumplir, entonces voto nulo. Ese es un voto que está muy bien estudiado, muy bien hecho. Entonces hay que hacerlo. Si es que ninguno presenta ninguna propuesta coherente, pues lo más lógico sería votar nulo y ya. La democracia digital. Nosotros ya como los jóvenes tenemos acceso a información. En cualquier rato puedo buscar en Google, en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero obviamente siempre vamos a tener el riesgo de las noticias falsas. Pero nosotros tenemos que tener ese potencial para discernir esa información, verificar cuál es confiable o no confiable, crear transparencia y sobre todo la participación de todos, porque nosotros como jóvenes podemos influir en los demás. Los movimientos sociales que existen aquí en Ecuador están el grupo indígena, que es el que más representantes tiene, grupo de mujeres, grupo estudiantil, sobre todo el de la central, que es el más conocido. Ellos hacen paros, hacen marchas que impulsan reformas, obviamente a veces solo en beneficio de ellos, y eso es lo malo, porque a veces dicen luchamos por todos y al fin y al cabo llegan, van a un acuerdo, el presidente lo sobornaron y listo. Entonces la clave para fortalecer la democracia es tener un buen diálogo con todos los grupos sociales. La construcción de una democracia sólida, para nosotros tener un país que de verdad progrese, deberíamos tener instituciones transparentes, libres de corrupción, una ciudadanía informada que vota coherentemente, lógicamente, un respeto a la diversidad, que no exista nada de racismo, nada de homofobia y sobre todo que todos sean muy activos. Entonces son 4 puntos que parecen muy fáciles, pero a la hora de ponerlo en práctica es muy difícil y por eso es que no tenemos ese progreso, sobre todo aquí en Latinoamérica. No nos podemos comparar con los grandes países del primer mundo. Entonces, para finalizar, debemos tener en claro que la democracia ecuatoriana ha evolucionado con luchas, con reformas, con paros, con todo lo que ya hemos visto. Obviamente es un avance poco, pero avance es avance y hay que valorarlo. Entonces todavía nos quedan muchos desafíos muy importantes, sobre todo con la democracia, no dividirnos como país como ahora lo estamos. Hay un grupo que está con el socialismo, otro que está con el capitalismo y hasta se pelean por políticos. Entonces hay que liberarnos de eso y elegir coherentemente y sobre todo informadamente, porque es el futuro de nuestro país, el futuro de mis futuros hijos, mi futuro mismo. Entonces sí, debemos tener en cuenta eso. Como debercito, usted debe escribir un ensayo con el tema ¿qué es la democracia? Obviamente esto es para usted, redactado 100% por usted. Se lo hace con la inteligencia artificial, yo me voy a dar cuenta facilito, así que trate de redactarlo usted, así sea una hoja que sea suyo propio. Entonces es el debercito. Si no existen preguntas, nos vemos el día de mañana.